Pues vamos a iniciar, amados hermanos, ¿verdad? Y ya leímos la cita. Yo quiero internarme rápido porque quiero llegar al tema de la conversión. Y entonces vimos la clase, bueno, la clase pasada fue un repaso, un examen repaso, ¿verdad? Pero en la antepasada nos quedamos en el autor de la regeneración, ¿verdad? Vimos que el autor era el Padre, el autor supremo y el autor eficaz, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a ver rápidamente los medios de la regeneración, los medios que el Padre y el Espíritu Santo utiliza para la regeneración. ¿Amén? Entonces, ese medio que Dios nos habla en su palabra, que Él utiliza para regenerar las vidas, el medio por el cual Dios obra la regeneración, dice la palabra de Dios que es la misma palabra de Dios. Amén. Mediante la palabra, entonces Dios cambia nuestras vidas. Vayamos a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Lo podemos leer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está, ¿verdad? Él, ¿quién es Él? Dios, ¿verdad? Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, por la voluntad del Padre, ¿verdad? Dios utiliza la palabra, su palabra, para cambiar la vida, regenerar la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 y 25. No 23 al 25, 23 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 5. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el llamado eficaz de Dios es mediante la palabra de Dios, ¿verdad? El medio que utiliza Dios para el llamado eficaz es su palabra. Por eso ahí es la razón por la cual tenemos que predicar fielmente el Evangelio, fielmente la palabra de Dios, sin distorsionarla, porque si nosotros la distorsionamos, ya no es palabra de Dios, ya es palabra de hombre, ¿verdad? Palabra de hombre. Vayamos por favor a 2 de Tesalonicenses 2:14. 2:14. Os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, amados hermanos. Entonces nosotros vemos que el llamado del Evangelio, ¿verdad? Mediante el llamado del Evangelio, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que va a ser el medio por el cual Dios va a hacer ese llamado eficaz, ¿verdad? Ese llamado eficaz. Y aquí es a veces donde nos dividimos algunas iglesias, ¿verdad? Y voy a nombrar algunas, bueno, discúlpenme, por ejemplo, el catolicismo, ¿verdad? Ellos dicen que la regeneración, ¿cuándo viene? ¿Alguien sabe? A ver, esos que fueron católicos. Exacto, con el bautismo de los bebés, ¿verdad? El bautismo de los bebés. Para ellos ahí entraba la regeneración. La Iglesia Católica es lo que predica, ¿verdad? Le quita el pecado original, o sea, los vuelve a regenerar. El bautismo es un error. La palabra de Dios no dice que el bautismo nos quite eso. La palabra de Dios lo que dice es que la regeneración viene mediante la voluntad de Dios y a través del llamado eficaz de la palabra de Dios. Amén. Amén. Existen corrientes también cristianas como el luteranismo y el anglicalismo, ¿verdad? Que estos también se volvieron defensores de esta parte del bautismo. Cuestión otra vez errada, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos, y según lo que hemos visto, que la regeneración viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y
tenemos que tenerlo muy, muy en claro, les repito, ¿verdad? El otro día estaba viendo, por cierto, tocando este tema y se me vino ahorita. De repente me entro porque tengo amigos presbiterianos y todo eso, ¿no? De doctores en teología y todo eso. Entonces estaba viendo un programa de ellos, por qué bautizan a los niños, ¿no? Y bueno, ellos decía este doctor en teología, ¿verdad? Que ellos los bautizan porque en el Antiguo Testamento a los menores de edad los metían al pacto mediante la circuncisión. Pero como ahorita la circuncisión ya no es señal del pacto, ahorita es el bautismo, pues el bautismo de los niños significa meterlos dentro del pacto, no salvación, dice, sino meterlos dentro del pacto de la iglesia. Pero bueno, cuestión que nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad? Que no hay nada en la Escritura que nos diga que el bautismo sustituyó a la circuncisión, ¿no? No hay nada en la Escritura que nos diga que el bautismo ha sustituido la circuncisión, ¿verdad? Y además, en todos los casos bíblicos, la circuncisión ha sido adultos, gente pensante. Todos los bautismos en la Escritura ha sido gente mayor. ¿Amén? Amén. Solo este breve paréntesis, porque se van a topar con ellos de repente, y de repente los pueden sacar ahí de detalles, porque sí meten mucho rollo del Antiguo Testamento y lo pasan al Nuevo, pero más mediante una alegoría, que es el método que utilizan mucho ellos, alegorías, ¿verdad? Que mediante una interpretación literal de la palabra de Dios. Amén. Entonces tener cuidado nada más con eso, ¿verdad? Entonces Dios utiliza eso, hermanos, para venir, ¿verdad? Y cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón. Cuando viene, ¿verdad? El nuevo nacimiento, el llamado eficaz de Dios es a través de predicar correctamente el Evangelio. ¿Amén? Amén. Ya varias cuestiones de estas las vimos y las tocamos. Yo me voy a saltar un poquito porque quiero entrar al tema de la conversión. ¿Sí? Y para poder entrar, primero tengo que hacer una relación de la regeneración con la fe. ¿Amén? Amén. ¿Qué produce qué? El pecador cree en el Señor y como resultado experimenta el nuevo nacimiento. No. ¿Nace el pecador de nuevo al tener fe? No, ¿verdad? No. ¿Cuándo nace uno? El nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento y después viene la fe. Amén. Amén. Entonces, la regeneración conduce a la fe, no la fe a la regeneración, ¿verdad? Y aquí es otra vez donde algunos evangélicos nos dividimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varios evangélicos dicen, es que no puede ser. Imagínate que alguien se ha regenerado sin tener fe, ¿verdad? Que alguien se ha regenerado y que no crea. Bueno, es que no han hecho un estudio profundo de la regeneración, ¿verdad? De la regeneración, y ya nosotros lo vimos. ¿Qué hace la regeneración, hermanos? ¿Qué cambia la regeneración? Toda la naturaleza pecaminosa, nuevo hombre, una nueva criatura. ¿Pero qué cambia? O sea, en palabras humanas. La mente, el corazón y la voluntad, ¿verdad? O sea, cambia todo lo que cayó anteriormente, ¿verdad? Es renovado, la mente, el corazón, la voluntad de nosotros. Entonces, de tal manera que ahora ya no amamos el pecado. Ya cambió, ya transformó ese sentimiento, ya transformó esa voluntad, ¿verdad? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, ¿verdad? Esclavos de la justicia, porque ha cambiado y ha habido una transformación. Es ahí donde ellos no pueden entender esta parte, ¿verdad? Y ellos entonces se espantan y dicen, ¿cómo? Alguien que no tenga fe, imagínate, alguien que va a ser salvo sin tener fe. Dios no salva a nadie sin fe, pero al que regenera le da fe, ¿verdad? Al que regenera le da fe. ¿Por qué les digo esto? Porque te van a topar a varios, sobre todo del ámbito arminiano, ¿verdad? Que normalmente son los que dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Normalmente son ellos y por lo tanto, ¿verdad? Tienen entonces nosotros que prestar defensa.
Van a decir, y te van a presentar esa pregunta. Y tienes que estar preparado para prestar defensa. Te van a decir, entonces imagínate, nazco de nuevo y si no creo, y si no tengo fe. Que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Así es. Simple y sencillamente así, al presente. La fe es el fruto del Espíritu Santo y la fe no lo puede producir la carne, pues, porque están muertos. Es espiritual. La fe es del Espíritu Santo. Amén, 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 ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, que la regeneración, es que estos hermanos confunden la regeneración con qué. ¿Con qué creen que la confunden? En el orden de la salvación, ¿con qué creen que confunden a la regeneración? Con el llamamiento externo. No. Normalmente estos tipos de hermanos, ¿verdad? Los arminianos y eso confunden la regeneración. ¿Por qué creen que la salvación se pierde? Porque ellos confunden la regeneración con la santificación. ¿Sí? Con la santificación, con el proceso de santificación. ¿Verdad? Y es ahí donde hierran completamente otra vez por no ir y escarbar profundamente a la palabra del Señor. Ellos creen que el proceso de santificación es la regeneración, por lo tanto cuando tú pecas te desgeneras, ¿verdad? Pierdes tu salvación, ¿sí? Pierdes el ser salvo, y nosotros sabemos que eso no, ¿verdad? La regeneración es el inicio de la salvación en nosotros. Sabemos que la salvación viene desde antes de la fundación del mundo, pero en nosotros, cuando actúa por primera vez en la regeneración, en la regeneración. Entonces Dios nos regenera, luego viene la conversión, ¿verdad? Luego viene el qué, hermanos, la justificación, la adopción y luego la santificación. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nos pueden envolver con esa parte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una pregunta que normalmente la hacían, y yo la hacía cuando creía que la salvación se perdía. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si un cristiano es hallado en adulterio en la venida del Señor? ¿Qué pasa si un cristiano, y estoy dando un ejemplo fuerte, es hallado en adulterio cuando el Señor No se va. ¿Qué dicen? No se va. A ver, hermana Débora. Pero es algo. ¿Es verdaderamente cristiano? Se va. Sí, se va, hermano. Es algo. Se va porque es salvo. El pecado ante Dios es pecado, o sea, una mentira. No hay tamaño. Así es, no hay tamaño. La consecuencia del pecado es aquí en la tierra, ¿verdad? O en la eternidad, ya en el lago de fuego y azufre, en el castigo eterno. Pero para Dios el pecado es pecado. Si alguien perdiera su salvación por pecar, sería desde mentir o pensar en una muchacha, ¿verdad? No habría salvo. Pues no habría salvo. Con esto no damos licencia, ¿verdad? Decir, bueno, pues, gracias Señor, y me voy a pecar. No, porque ese no es el sentir de un regenerado, ¿verdad? El sentir de alguien que ha nacido de nuevo es no pecar contra el Señor. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que podemos caer. David era alguien que amaba intensamente. Creó la mayoría de los salmos que hay, ¿verdad? Y sin embargo, cayó en adulterio y fue autor intelectual de un homicidio. Para que vean, hermanos, de repente, por eso Pablo también nos escribe y nos dice, ¿verdad? Que cuando juzguemos a un hermano que cae, nos veamos a nosotros mismos, no vaya a ser que también nos deslicemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Como iglesia, sí hay que disciplinar el pecado, ¿verdad? Sí hay que hablar fuerte contra el pecado, pero al hermano que peca,
Hay que hablarle fuerte, pero a la vez hay que animarlo, exhortarlo, ¿verdad? Que deje su pecado y se vuelva al Señor. Amén. Amén. Sí, esto te lo digo porque, y se los aclaro, porque esa es la común que sacan, la común. ¿Sí? Entonces se los aclaro para que, aunque la regeneración y la fe son casi actos simultáneos, nosotros los dividimos, hermanos, para estudiarlos, ¿verdad? Pero son actos casi simultáneos, uno tras el otro, pero así algo, ¿verdad? Entonces, aunque son casi simultáneos, la Escritura sí nos deja ver que uno lleva al otro. ¿Amén? Que uno lleva al otro. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios te mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es que resplandeció en tu corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Amén, ¿verdad? Fíjense, ahí viene. ¿Dónde está la regeneración aquí? Se describe como recibir la vista, ¿verdad? Recibir la vista. ¿Qué dice otra vez la primera parte del versículo 6? ¿Qué dice? Porque Dios Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros. ¿Para qué? iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz. En la faz de Jesucristo. Entonces la regeneración es que Dios nos ilumina, podemos ver. ¿Y la fe qué es? Que yo puedo contemplar a Cristo. ¿Sí? Contemplar la faz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces primero es ver. ¿Para qué? Para tener fe. Por eso el Señor Jesús en Juan 3:3 le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver. No puedes ver. Entonces, si no ves, pues no ves. ¿Ven qué sabiduría? No, si no ves, por más que te digan, mira, ten cuidado, hay una serpiente ahí. ¿Dónde? No lo vas a ver. No sabes si arriba, en el techo, si al lado, a tus pies, ¿verdad? No sabes. Entonces, por eso la Escritura es clara. No puedes ver. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y entonces entramos, amados hermanos, al tema que ya quiero entrar, a la conversión. Amén. Amén. ¿Qué es la conversión? ¿Sí? La conversión, amados hermanos, bueno, en primer lugar, como ya lo vimos, es activada por la regeneración, ¿verdad? Que la regeneración es el paso que nos lleva de muerte espiritual ¿a qué, hermanos? La regeneración nos lleva de muerte espiritual ¿a qué? A vida eterna, vida espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que el siguiente paso que contempla la regeneración es, o que produce la regeneración, es la conversión. Vamos, por favor, a Hechos 15:3. Hechos capítulo 15, versículo 3. 15:3. Ellos. Ajá, ahí es todo lo que dice. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Que se qué? ¿Que pon? Convertidos, ¿no? Pastor, ¿Qué? ¿conversión qué es? ¿Es activa por qué? ¿Es activada por la fe? La regeneración. Por la regeneración. Y por la regeneración. Entonces la conversión, amados hermanos, es la decisión consciente, oiganlo bien, consciente de la persona, de arrepentirse del pecado y creer en Cristo para salvación. Eso es la conversión, ¿sí? Es el acto consciente, ¿verdad? O la decisión consciente de arrepentirse del pecado y creer en Cristo Jesús para salvación. ¿Ven? Amén.
Entonces, amados hermanos, la conversión entonces es eso, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, en la conversión de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando de esto en Hechos 20, 18, vayamos allí, por favor. Cuando vinieron a él, les dijo, nosotros... No, 26, 18, perdón, 26, 18, me equivoqué. 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es ante mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está, ¿verdad? Dios enviaba a Pablo que dice para que abras los ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan. Que abran los ojos. ¿Qué sería? Ya lo hablamos. El nuevo nacimiento, la regeneración, ¿verdad? Y después para que se conviertan, la conversión, ¿verdad? Una vez, ahí está en estas palabras de Pablo, que una lleva a la otra, ¿verdad? Otro texto que nos sirve para esto es 2 Corintios 4:6, que ya lo vimos, ¿verdad? Y ya lo explicamos, ¿sí? Que Dios resplandece en nosotros y entonces nosotros podemos contemplar la faz de Jesucristo, ¿sí? Y es claramente, amados hermanos, que Pablo nos está hablando acerca de esto, porque si nosotros vemos el contexto, ¿verdad? Desde el versículo 3, Pablo está hablando que el Evangelio, ¿verdad?, no es atendido en los que se pierden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo negó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces Dios tiene que actuar primero en la ceguera que hay en las personas para que puedan contemplar a Cristo Jesús y de su viva voluntad puedan venir a los pies del Señor. Así que Dios tuvo que resplandecer en nuestros corazones, ¿verdad? El Antiguo Testamento, fíjense hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos va a dar varias señas de esto. Para poder entender esto, primero quiero dar unas citas del Nuevo Testamento. Romanos 15:4, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, ¿qué son esas cosas que se escribieron antes? ¿Qué es? La del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, amén, gloria a Dios, hermano. Colosenses 2:16. Dos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo el Antiguo Testamento es sombra del que iba a venir. ¿Quién es? Cristo Jesús. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra del que iba a venir. Voy a leer Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la ley solo tenía la sombra de los bienes venideros. Así entonces, vamos ahora a las citas que nos interesan. Isaías 6:5, por favor, hermanos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense lo que sucedió, lo que pasó cuando Isaías ve la gloria de Dios. ¿Sí? Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Y dice Isaías en el versículo 5 que dijo, ¡ay de mí! Porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos.
Vámonos al Nuevo Testamento, hermanos. ¿Qué sería eso? Mis ojos han visto la regeneración. Mis ojos han visto la regeneración. Y después de que vio la gloria de Dios, ¿qué pasó? Ha visto. ¿Pero qué pasó? ¿Se dio cuenta de qué? Que era un hombre pecaminoso. Amén. Se dio cuenta de su pecado. Fíjense, Isaías no se había dado cuenta de eso, pero cuando Dios le muestra la imagen y le abre los ojos y le muestra la santidad de Dios, la grandeza de Dios, y le muestra su pecado, Él dice de mí, hasta aquí llegué. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Eso es lo que es la regeneración, hermanos. La regeneración nos da vida nueva, nos abre los ojos y nos hace ver la santidad de Dios, la gloria de Cristo, pero también nos hace ver lo terrible de nuestra maldad, ¿verdad? Otro ejemplo está en Manoah. Jueces capítulo 13, versículo 21 y 22. Jueces capítulo 13, versículo 21 y 22. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Está, ¿verdad? Entonces ese es el sentir real. Cuando Dios abre nuestros ojos a su majestad, cuando Dios abre nuestros ojos a lo que Él es, Dios es santo. Y nosotros terribles pecadores. Entonces la regeneración abre mis ojos y me hace ver al santo, pero también me hace ver al gran pecador que yo soy. Y entonces nuestra expresión es: ¡ay! Estoy en problemas. Estoy en problemas y fuertes. Y fíjense, por eso es que nosotros cuando le predicamos el evangelio a la gente y no hay la regeneración, la gente se queda viendo y no siempre fue. Pero cuando hay el evangelio, la cita que leímos en un inicio, Hechos 2, ¿qué dice que produjo la predicación del evangelio de Pedro? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué dice? Se confundieron. O sea, les llegó esa palabra y les dolió, ¿verdad? Y vieron que, uy, y Pedro, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Entonces, eso, hermanos, lo que ves tras de la escritura nos está hablando en varias partes. Vayamos ahora en un encuentro con Jesús. Hay una parte donde Jesús se puede ver esto, en el andar de Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Fíjense, Jesús, ¿quiénes son estos? Iban camino a Maús. Amén. 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 Entonces, ¿qué hizo Jesús? Iban en el camino a Maús, se les acercó, ¿verdad? Y les preguntó: ¿de qué platican? No, pues de un Jesús, ¿verdad? Que mira, que no sé qué, y que y le van explicando, ¿no? Y todo, y nosotros creíamos. ¿Qué creían ellos? Que él iba a ser el que iba a libertar a Israel, ¿verdad? Y que iba a venir a libertarlo y todo ese detalle. Y murió, y ahora estamos así como que... ¿Y qué les dice el Señor? ¡Oh, tardos! Para entender y comprender la palabra, ¿verdad? A ver, y les dice que les empezó a explicar la escritura. Pero, ¿qué pasaba con los discípulos de Maús? No sabían quién estaba al lado. No sabían quién estaba al lado con ellos. Estuvieron platicando, les abrió las escrituras, les explicó las escrituras,
no supieron quién era. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que les abrió los ojos. Y entonces dijeron, era él, era él. Amados hermanos, nosotros podemos ver esta parte. Hasta que Dios nos abre los ojos, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Hasta que Él nos hace ver nuestro pecado, ver que no habíamos reconocido a Cristo. Quizá muchos hermanos estuvimos, yo espero que ya no haya nadie nacido ahorita, ¿verdad? Pero muchos estuvieron así en una iglesia durante mucho tiempo, que les predicaron el Evangelio, les hablaron el Evangelio y no habían entendido quién era Jesús. A lo mejor hasta estaban, ¿verdad?, platicando con Él y no habían entendido quién era Jesús. Hasta que viene el Señor y nos abre el entendimiento. Amén. Y nos abre el entendimiento. ¿Qué puedo decirlo yo, verdad? Que nací en cuna cristiana y durante 33 años estuve en iglesias, prediqué muchas cosas, muchas herejías, que espero que el Señor ya me haya perdonado. Y pero el 19 de mayo del 2006 Dios me hace nacer de nuevo. Y entonces se me abren los ojos y empiezo a ver la maravilla de Dios, la maravilla de Cristo, la gloria de Cristo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, por eso la Escritura nos insta, no podemos convertirnos si no estamos regenerados, ¿verdad? Necesitamos que Dios obre en nosotros en primer lugar. Entonces, al venir la regeneración dentro de nosotros, cuando el alma es alumbrada, hermanos, cuando la luz de Dios entra dentro de nosotros y alumbra este cuarto oscuro, es como cuando tú entras a una habitación que nunca has entrado y nunca te quisiste entrar, y de repente un día dices, bueno, esa habitación tiene bastantes años que no he entrado, voy a entrar, y todo oscuro, y prendes la luz y descubres que está lleno de ratas, que está lleno de cucarachas, de arañas, de animales ponzoñosos, ¿verdad? Y eso es cuando tú vas y de repente vas al espejo y ves un letrero que dice ahí, cuidado, este es el más peligroso. Y te asomas y siempre es una luz. Entonces, la regeneración es eso, hermanos. Dios alumbra nuestro corazón, pero la conversión viene al darnos cuenta de que somos terribles. De que somos terribles pecadores, ¿verdad? Te das cuenta que mucho de lo que criticabas había en ti, ¿verdad? Que había en ti algo tremendo, y todo porque llegó la luz del Evangelio, la luz de la gracia de Dios, y entonces pudiste ver. Otro ejemplo es cuando tú no te das cuenta. Y en este cuarto oscuro, dice, ahí yace un asesino. Tú entras y dices, ¿dónde? Prendes la luz y ves que estás manchado de sangre. El asesino es uno. La ley te está persiguiendo. La ley viene tras de ti, ¿verdad? La ley está tras de ti y te va a alcanzar en cualquier momento. Para salvarte, no solo tienes que huir, no solo tienes que correr, no solo tienes que aceptar que eres el asesino, tienes que entregarte a la ley para pagar el precio de eso. Lo mismo sucede cuando Dios alumbra nuestro corazón y nos hace ver lo terrible que somos, los transgresores que somos ante Dios, que somos homicidas, que somos mentirosos, que somos gente de mal, que transgrede la ley de Dios a cada rato, pecadores inicuos, y la ley de Dios está sobre nosotros, ¿verdad?
Entonces no solo es reconocer eso, tengo que apartarme de hacer eso. Amén. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es que ya me alejo de lo que estaba haciendo, que ya no voy a seguir haciendo eso, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento, hermanos. Y doy una media vuelta y cambio de dirección, ¿sí? Y cambio de dirección. O sea, he entendido que soy un pecador terrible, ya no quiero más esto, quiero cambiar, quiero ser diferente, ¿verdad? Pero si nada más la dejo ahí, no hay salvación. No es solo reconocer que somos pecadores, no es solo reconocer que estamos haciendo mal, no solo es darle la vuelta al pecado. ¿Qué más tengo que hacer, hermanos? Hacer de nuevo. No, ese es el arrepentimiento, lo que dijimos. Santificarnos. No. Está bien, participen, no tengan miedo. Es que nadie habla, no dice nada. A ver, otra vez. Dios me alumbra, me hace ver lo terrible de mi pecado, de mi maldad. Tengo que abandonar el pecado, ese es el arrepentimiento. Darle la media vuelta a la espalda y caminar en sentido diferente. Pero eso no basta. ¿Qué tengo que hacer más? ¿O qué tiene que haber en mí más? Fe, la fe, creer, hermanos, creer. Por eso la conversión, el arrepentimiento y la fe van juntas. No basta solo con aceptar que soy un pecador. No basta con solo aceptar, ¿verdad? Que sí, que he ofendido a Dios y que merezco la muerte y que soy digno de ser lanzado al lago de fuego y que ya no quiero más cometer pecado. Pero si yo no volteo a ver a Cristo, no habría salvación. No habría salvación. No habría salvación. Por lo tanto, ¿verdad? Para la conversión se necesita arrepentimiento y se necesita fe. Y estos van juntos, van de la mano, hermanos. Van las dos casi de la mano. Son las dos caras de una moneda. ¿Amén? Son las dos caras de una moneda. Son inseparables la una de la otra. Ojo, no es posible huir de una sin ir a la otra. La conversión que Dios produce en nosotros después de la regeneración, al alumbrarnos, cuando la regeneración es auténtica, cuando el nuevo nacimiento es auténtico, no solo me voy a arrepentir, también voy a creer. También voy a creer. Porque hay mucha gente, hermanos, que nosotros a veces creemos, oh, mira, Dios lo está tocando, oh, mira, está llorando y le está pidiendo, Señor, perdóname, sí, yo hice pecado y todo, y llora y está llorando. ¿Y no lo volvemos a ver en la iglesia? ¿Qué pasó? Hubo remordimiento. No hubo una regeneración, no remordimiento, dije remordimiento, ¿ok? No hubo una regeneración, hubo solo un remordimiento. Cuando hay una obra de Dios en nosotros, nos lleva a las dos, tanto al arrepentimiento como a la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad, amados hermanos? Que hay una fe auténtica, hay una fe verdadera, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Hay en ti una fe no fingida, ¿verdad? La cual habitó primero. ¿Qué pasó, hermano? Ya se me llevamos. Fíjense, hermano, no están de testigos. No, ¿cómo se llamaba la abuela? Madre Eunice, amén. Amén. Perdón, es estudio, por eso hago esos chascarrillos. En la predicación no, es estudio de la palabra, entonces, amén. No pudimos ir al uno sin ir al otro. No puedo solo abandonar mi pecado sin creer en el Señor Jesucristo, y no puedo hacer tampoco
lo contrario, ir a Cristo sin abandonar mi pecado. Tiene que ser las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. No podemos ir en dos caminos al mismo tiempo. O vamos en el angosto o vamos en el ancho, ¿verdad? Tenemos que entender esto, hermanos, para entender que hubo una regeneración real, ¿sí? Que hubo una regeneración real. Por eso, como decía, los puritanos, creo que tenemos que aprender mucho de ellos. Ellos, por eso decían, ellos no invitaban a la gente a venir a Cristo, ellos no, ¿verdad? Iban a buscar a la gente. Ellos decían, si realmente Dios los tocó, ellos van a venir aquí. Ellos van a venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hace ver en nosotros todo esto, ¿verdad? La necesidad, ¿verdad? La necesidad de Cristo Jesús. Lo que necesitamos a Cristo. Cuando Él nos da nueva vida, podemos contemplar la gloria de Cristo, podemos ver lo terrible de nuestro pecado, nos arrepentimos, creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esta es otra, no solo es como Salvador, tengo que creerlo como el Señor de mi vida. Porque la fe verdadera es eso. Otra vez, ¿cómo puedo saber que alguien no ha nacido de nuevo? Cuando no se le nota que Jesús es su Señor, ¿verdad? Cuando no pone a Jesús como prioridad en su vida, entonces tengo derecho a dudar de la salvación del hermano. A dudar. No puedo decir que no es algo, pero sí tengo derecho a dudar de la salvación. ¿Por qué? Porque el que en verdad ha sido cambiado, ha sido regenerado, cree que Jesús es el Señor. Cree que Él es el dueño de todo. Y entonces, como cambia nuestra cosmovisión de todas las cosas, ahora Cristo es lo más valioso para el cristiano. No hay nada más valioso para el cristiano que Cristo Jesús. Nada. Ni un hijo, ni un padre, ni una madre, ni una esposa, ni un esposo. Cristo es lo más glorioso que hay. Cristo es lo más glorioso que hay. Volteamos así a Cristo como cuando volteamos a ver el sol a mediodía. ¿Qué pasa cuando volteas a ver el sol a mediodía, hermano? Lastima los ojos. Pero además no te deja ver nada más. No te deja ver nada más, la luz es tan intensa, ¿verdad? Jesús llega a ser, para el que ha sido regenerado, llega a ser el tesoro más glorioso, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Hasta el 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí está, hermano. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, una regeneración, sucede que encuentras el tesoro más glorioso, el tesoro más hermoso, Cristo. Y tú dices, vendo todo lo que tengo por adquirir este tesoro. Y me quedo con este tesoro. Porque Cristo es lo más valioso que hay. Como el mercader de perlas que encuentra la perla que andaba buscando. Naciste de nuevo y encuentras a Cristo y dices, wow, qué perla tan hermosa, tan maravillosa. Oye, pero esa perla te va a costar todo lo que tienes. No importa, aquí está, téngalo, es suyo, lléveselo. Pero no quita la mirada. Es exactamente lo que estaba yo. Exactamente lo que estaba hablando. Entonces, eso es la regeneración, hermanos. Por eso Jesús dio esta parábola.
¿verdad? Para que entendamos eso, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está, hermanos. Ahí está. Vean qué dice el apóstol Pablo. Cristo para mí es lo más valioso, que tengo lo demás por pérdida, por basura. En el griego, literal, por estiércol. En lugar de basura, pónganle estiércol. Tengo las cosas, todas las cosas, por estiércol, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual, y regrésense a la parábola de la perla del gran precio, llévense todo, no me importa, yo tengo lo más valioso, tengo a Cristo. Eso es cuando viene el nuevo nacimiento, eso es cuando hemos sido regenerados y viene la conversión, hermanos. Eso es cuando viene la conversión, viene un arrepentimiento y viene una fe genuina, y esa fe genuina me lleva a ver a Cristo como lo más glorioso, lo más hermoso, lo más preciado, lo cual no puedo desechar. Lo cual no puedo desechar. Por eso, amados hermanos, el arrepentimiento y la fe van juntas. La fe vendría siendo una fe que se arrepiente, y el arrepentimiento es un arrepentimiento que cree. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está, ¿verdad? Las dos cosas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? Tienen que ir los dos. Amén. Amén. Sí. Pablo resume su predicación de todo el tiempo que estuvo predicando en Hechos 20:21. Vamos a Hechos 20:21, hermanos. Cuando está con los ancianos de Mileto. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Qué? Testificando a judíos ¿Arrepentimiento? Para con Dios, de la fe. Y fe. Arrepentimiento y fe. Esto es lo que Pablo predicaba. Ahí lo está diciendo. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Hechos 26:18, ya lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. Cuando Pablo está ante Agripa, Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Palabra de Dios. ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí vemos otra vez. Ahora, ya para terminar, hermanos, nosotros vamos a ver en la iglesia de Tesalónica un ejemplo de conversión. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense, y ellos mismos cuentan, la gente, nosotros que se estaban convirtiendo, ellos mismos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, una diferencia total, ¿verdad? Se convirtieron, ¿y qué hicieron con los ídolos? Bye, Dios, ¿verdad? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y qué más? Para servir al Dios vivo y verdadero. No solo desecharon los ídolos y decidieron
seguir a Dios, sino que también servirle. ¿Y qué significa servirle? Hoy el esclavo. Servir. ¿Y eso qué implica? Que Él es el amo, el Señor, el Curios. Esa es la conversión, hermano. Esa es la auténtica conversión. Dios me regenera. Bueno, después vamos a ver a profundidad. El siguiente tema es arrepentimiento, luego vamos a ver la fe por separado. Pero Dios me regenera, ¿verdad? Me abre los ojos, puedo ver la maravilla, la gloria de Cristo, lo glorioso que Él es, lo pecaminoso que yo soy, ¿verdad? Me lleva a eso, a un arrepentimiento y a una fe en el Señor Jesucristo, pero esa fe auténtica se ve revelada en que a mí las cosas del mundo ya no me atraen. Ahora me atrae la perla que es la celestial, Cristo Jesús, por la celestial, Cristo Jesús. Eso es la conversión. Eso es la conversión en resumen. Vamos ahorita en la siguiente clase a desmembrar arrepentimiento y luego vamos a desmembrar la fe. Vamos a ver que es un don de Dios a más cosas, ¿verdad? Pero ahorita esto nada más es una introducción a la conversión. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando tiene el encuentro de noche. Nicodemo. Ajá. Juan 3. Ajá. En ese momento él nomás le dice necesita hacer de todo, pero él no se convierte en ese momento. No. Se convirtió en ese posteriormente, pero en el cielo otro día. Sí. Y ahí no habla de que se convirtió y por eso. Nicodemo todavía tardó un tiempo en convertirse al Señor. Hasta cuando dijo del hombre fue levantado, dice por lo que le dijo. Pero ojo, no nació de nuevo en Juan 3. No. En la plática como Jesús no nació de nuevo. Nació de nuevo posteriormente y se convirtió en ese momento. Ahí hubiera tenido esas dos cosas. El nacimiento y la conversión. Así es. Ahí nomás le explica. Ahí le explica la secta de todo, pero realmente su conversión no dice cuándo fue, ¿verdad? Así es. Y eso nos muestra algo, hermanos. ¿Qué nos mostraría eso? Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento y todo. Nicodemo no entendió. Pero ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Puede ser que se sembró una semilla, pero después uno sembró la conversión. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros tenemos que predicar, ¿sí? No convencer a la gente, predicar, ¿no? La obra es del Señor. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta o comentario que quieran hacer? ¿No? Acuérdense que les voy a hacer un examen al final, ¿eh? Una vez porque terminando el tema de la conversión y el examen. Falso y verdadero. Voy a ponerle inciso 1, inciso 2, inciso 3 y las 3 van a ser equivocadas. Con la mujer echando suerte. Entonces, sí, un maestro así nos hizo una vez, nos puso una con los incisos, y dije, ay, ¿cuál es el tipo de proceso? Y lo mejor que nos dice, la respuesta era ninguna, todos estaban equivocadas. Así lo voy a hacer. No es cierto. Dudas, hermanos, dudas, preguntas. Y si aprovecha ahorita igual. Doña Lupe, Igual aquí. Hermana Elena, que nos visita ahorita en la tarde. Con preguntas, dudas. Nada, no hay más dudas. Yo creo que van a salir cuando veamos el arrepentimiento. Van a salir. Ahí van a salir varias dudas. ¿Amén? Bueno, si no hay más comentarios o dudas, vamos a orar. Vamos a orar para acabar el estudio, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo, Señor.
de estar aquí, Señor, reunidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Padre, gracias una vez más. No tenemos con qué agradecerte todo lo que nos das, Señor. Sobre todo esta bendición, Señor, de recibir tu palabra y de ser alimentados por ella, Señor. Gracias, Padre. Permite, Señor, que esto caiga en buena tierra y dé fruto para la gloria de tu nombre, y que tu nombre sea glorificado para siempre, Señor. Que podamos así predicar el Evangelio cada vez más eficazmente, Señor, y que podamos cada día, Señor, mostrar a la gente, Señor, que tenemos una fe verdadera, una fe bien fundada, una fe sólida en ti, Señor. Gracias, amado Padre. Tuya es la gloria, el honor, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a levantar la ofrenda, hermanos.